Usar amiodarona y acitromicina es una combinación peligrosa para la salud y la vida. ¿Por qué? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. Esta asociación es la referente a alguien que tiene arritmia cardíaca en tratamiento con amiodarona y debido a infección, empieza a usar el antibacteriano acitromicina. Percátate de lo que puede ocurrir por ello. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Si quieres conocer el mecanismo exacto de por qué y cómo acontece lo que narraré, aviva tu mente, mantente en contacto y acompáñame. Pues tenemos la llave, que es el conocimiento científico validado, que ofreceré como información determinante, no controversial, ya que el uso de un medicamento puede verse acompañado de efectos adversos. Pero no todos saben que el uso de más de un medicamento puede generar una serie de efectos por su combinación. A estos efectos por combinación de medicamentos se les dice o se les llama interacción medicamentosa. Estas interacciones pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser negativas. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Usar un regulador de la función eléctrica y contráctil del corazón, amiodarona, junto con un antibacteriano, acitromicina, es una combinación que conviene evitar. Al finalizar este documental, te habrás enterado de algunos de los inconvenientes vinculados al uso de más de un medicamento y tendrás una idea de cuántos elementos entran a participar en su complicado proceso de selección, pues la salud y la vida están en riesgo. El uso de medicamentos implica riesgo y por esto toca actuar como el búho, mirando panorámicamente el entorno para poder adquirir el conocimiento completo y poder proceder racionalmente. Por esto, préstale atención a lo que sigue a continuación y hasta el final. A continuación, y por los riesgos implicados por fármaco medicar, unos detalles integrantes de la complejísima ecuación que cada médico debe despejar para decidir con base en lo vinculado a los dos interactuantes de este documental. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas,
que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como insomnio, nerviosismo, ansiedad, fatiga, náusea, diarrea, pérdida del apetito, dolor abdominal, disfunción eréctil, también llamada impotencia sexual, mareo repentino, aturdimiento, desvanecimiento, desmayo, dificultad para respirar y palpitación grave del corazón de curso mortal. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo involucrado se relaciona con el hecho de que ambos fármacos prolongan el intervalo QT del electrocardiograma, debido a efecto aditivo, generando arritmias ventriculares como la denominada torsión de punta o torsades de Points, causando muerte súbita. Esto acontece más fácil e intensamente en quien tiene una afección cardíaca llamada síndrome congénito de QT largo y otras enfermedades cardíacas, anomalías de la conducción eléctrica del corazón o alteraciones electrolíticas, por ejemplo, pérdida de magnesio o de potasio debido a diarrea o vómitos intensos o prolongados y en quien tiene afectada la función del hígado. Para especificar el complejo mecanismo vinculado, conviene expresar que ambos fármacos bloquean los canales de potasio y KAR en el corazón, retrasando la repolarización del músculo cardíaco y que además está implicada la inhibición mutua, recíproca, del metabolismo de ambos agentes, porque la metabolización de la acitromicina es mermada por la amiodarona, incrementando así el riesgo y la gravedad de los efectos adversos de la acitromicina, mientras que ésta inhibe potentemente el funcionamiento de la isoenzima CEIP3A4, que participa en el metabolismo de la amiodarona y aumenta la concentración de esta en sangre, lo cual causa la prolongación de 510 a 660 milisegundos, y el aumento de la dispersión del intervalo QT del electrocardiograma, de 58 a 140 ms, por fenómeno farmacológico aditivo con incremento del riesgo de ocurrencia de arritmia ventricular, como la denominada torsión de punta o torsades de Points, causando muerte súbita. Esto acontece más frecuentemente en portadores de síndrome congénito de QT largo, otras enfermedades cardíacas, anomalías de la conducción eléctrica del corazón y alteraciones electrolíticas, como nivel sanguíneo bajo de potasio, de magnesio o de calcio, debidas a vómitos, diarrea o largo periodo de ayuna, pero también en quien tiene afectada la función del hígado. Si esta asociación es ineludible, ha de saberse acerca de la potenciación de los efectos adversos que pueden presentarse, como toxicidad pulmonar, hepatotoxicidad y neurotoxicidad debido al aumento en la concentración de la acitromicina, en especial en pacientes con historia clínica de insuficiencia cardíaca, alteraciones electrolíticas, como reducción de la concentración del potasio y del magnesio en la sangre, o en casos con antecedentes de arritmia cardíaca, debiéndose interponerse el consentimiento informado, notificando todos los riesgos implicados en su uso conjunto, solicitándose la autorización para su uso, debe precisarse el estado hidroelectrolítico, corrigiéndolo si algo está por fuera de lo normal, y ha de activarse la expectativa armada con vigilancia médica estrecha que permita la detección precoz de signos o síntomas del aumento de la concentración sanguínea de ambos fármacos, haciendo monitoreo de tales concentraciones y las del magnesio, del potasio y del calcio, de la función cardíaca mediante electrocardiografía, vigilando muy particularmente al intervalo QT, evaluando la función hepática y pulmonar, debiendo tener disponibles todos los recursos que puedan ser necesarios para su utilización ante la aparición de la primera manifestación de lo adverso esperable, siendo de rigor alentar a cada paciente a comunicar cualquier síntoma que perciba, ya que puede ser señal temprana del inicio de la manifestación de la interacción, muy especialmente mareo, palpitación y desmayo, debiéndose asumir toda la información que se ofrece a continuación. Esto acontece más intensamente en quien ingiere la fruta grapefruit, también conocida como pomelo y toronja,
Porque esta contiene un inhibidor de la metabolización de la amiodarona en la pared intestinal provocándose toxicidad por ella, debido al aumento de su concentración plasmática entre un 50 a 84% con inhibición completa de la formación de su forma activa quedando alterada su eficacia antiarrítmica, un fenómeno clínicamente importante, habiéndose observado aumentos en los intervalos PE, R y QT-CE, entrañando peligro en el funcionamiento cardíaco. Conviene que se sepa que los alimentos grasosos aumentan la velocidad y el grado de absorción intestinal de la amiodarona, causando la reducción en casi 40% del tiempo necesario para alcanzar la concentración sanguínea máxima. El mecanismo vinculado implica el efecto de cambios inducidos por los alimentos sobre la liberación del fármaco, que conducen al aumento de su concentración sanguínea entre 2 a casi 4 veces en comparación a cuando se recibe en ayuna. Durante el uso de amiodarona deben evitarse los alimentos ricos en yodo, como mariscos, como bacalao, róbalo, almejas, berberechos, gambas, y los langostinos, pescados, como atún, mero, lenguado y salmón, alga marina, como el kelp, productos lácteos como leche, yogurt y quesos, huevos, legumbres como habas secas y soja en grano, verduras, como ajo, remolacha, acelgas, judías verdes, cebolla y champiñones, frutas, como moras y la piña, frutos secos, como nueces, maní, anacardos y almendras, y la sal yodada, debido a que puede afectarse la función tiroidea. Durante el uso de acitromicina y debido a que este antibacteriano se vincula con el aumento de la sensibilidad de la piel a la luz, lo que determina la ocurrencia de reacciones fototóxicas cutáneas graves, ha de evitarse la exposición directa a la luz solar y a lámparas bronceadoras de luz ultravioleta. El consumo de licor altera la absorción y metabolismo de ambos medicamentos y afecta la función hepática y lo electrolítico sistémico, por esto, evítese la ingesta de licor. El consumo de alimentos ricos en flavonoides, como frutas cítricas, naranjas, limones, toronja, manzanas, peras, bayas, tales como arándanos, moras, frambuesa, melocotones, melones, caquis, palo santo o persimón, y grosellas o cerezo agrio, fresas, nueces y uvas, así como también plátanos, apio, perejil, tomates, pepinos, berenjenas, brócoli, col rizada, col de Bruselas, cebolla morada, espinacas, ajo porro, puerro, soya, legumbres, nueces, cacao, té verde, té negro, vino tinto, el tomillo y la menta. Aumenta la concentración de la amiodarona en sangre porque inhiben el funcionamiento de la isoenzima CYP3A4, sustancia que influye sobre su metabolismo sin participar en él, provocando toxicidad por amiodarona. Cada medicamento interfiere el metabolismo del otro por medio de la inhibición del funcionamiento de la isoenzima CYP3A4, que participa en la metabolización de ambas, causándose el aumento de las concentraciones sanguíneas y de sus permanencias intracorpóreas, determinándose un fenómeno aditivo de sus efectos farmacológicos, destacándose el bloqueo de los canales de potasio en el músculo cardíaco, lo cual motiva la prolongación, de 510 a 660 milisegundos, y el aumento de la dispersión del intervalo QTc del electrocardiograma, de 58 a 140 milisegundos, lo cual provoca el funcionamiento contráctil anormal del corazón que determina la ocurrencia de cardioarritmia, como la temida torsades de Points, generándose la incapacidad cardíaca de impulsar la sangre por el aparato circulatorio y deviene muerte súbita. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 14 fichas bibliográficas de los trabajos científicos que sostienen lo comunicado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales.
Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. Medicbien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la amiodarona? Con otros 746 fármacos. 279 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 429 generando trastornos reversibles. 38 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la acitromicina? Con otros 373 fármacos. 83 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 269 generando trastornos reversibles. 21 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. La amiodarona afecta 63 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 47 e inferiores en 16, mientras que la acitromicina afecta 45. Causando valores superiores en 35 e inferiores en 10. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. Hay medicamentos que no deben usarse durante el embarazo ni durante el amamantamiento. En la secuencia siguiente va a aparecer una banda. Si tú quieres conocer los detalles referentes a la información correspondiente, tócala y se activarán los procesos de vinculación que te llevarán a esa información. ¿Cuántas otras interacciones tiene la amiodarona? 10 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o a detenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con comidas. ¿Cuántas otras interacciones tiene la acitromicina? 4 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o a detenerse suma cautela, en expectativa armada. En Medicbien no sabemos cuándo esta información te será de utilidad para beneficiar la salud y la vida. Lo que sí sabemos es que al compartirla contigo quedarás en mejores condiciones para actuar acertadamente en favor del uso racional de los medicamentos. Y por esto, invitamos a suscribirte, a sintonizar el próximo documental que publicaremos y a prestarle atención a todos los ofrecidos en nuestro canal. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de Medicbien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear,
escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. ¿Ignoras el significado de alguna expresión médica usada aquí? Escríbela en la caja de comentarios y te enviaremos la significación. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.